Entrevistas HT24 llegó hasta el consultorio ginecológico del doctor Fidel Plata, quien nos va a explicar básicamente y de manera muy didáctica el tema del coronavirus, los dos casos confirmados también en Barranquilla y ya también confirmado el tema del toque de queda en el municipio de Soledad. Bienvenido, Fidel. Buenos días a todas las personas que en este momento nos están viendo en HT24 Periodismo. ¿Qué es importante en este momento? Que miremos cómo está sucediendo este gran fenómeno, esta gran epidemia que se está presentando a nivel mundial del coronavirus. Recordemos que el coronavirus, como su nombre lo dice, es un virus que se le puso el nombre de coronavirus porque en su estructura tiene una corona. Pero resulta que este coronavirus, que ya lo tenemos desde hace mucho tiempo dando vuelta, primero empezó en China y en China, precisamente en una población llamada Wuhan, muchas personas generalmente consumen animales silvestres. Los médicos de esa medicina oriental recomiendan a las personas que coman muchos de estos animalitos para subir el sistema inmunológico. Ya hay estudios demostrados que el coronavirus se encontraba precisamente en los murciélagos y que estos murciélagos infectaron a otro mamífero que es el pangolín, que es como un armadillo, y que este pangolín o este armadillo fue el que transmitió la infección al hombre. Tenemos varios tipos de coronavirus y ya hemos tenido varias infecciones precisamente por coronavirus. En el año 2002 se presentó lo que se llamó el SARS, que fue un tipo de coronavirus que producía un síndrome de dificultad respiratoria. Este coronavirus que hubo en ese tiempo, el SARS, infectó más o menos a 8.000 personas. De estas fallecieron aproximadamente 700 personas en el transcurso de un año. Luego, 10 años después, aparece un nuevo coronavirus en el 2012. Este coronavirus que se le llamó el MARS, porque venía precisamente del Medio Oriente. Entonces se le puso MARS o MERS porque era un síndrome de dificultad respiratoria, generalmente del adulto, que venía del Medio Oriente y que infectó más o menos en promedio a 2.000 personas. Estas personas que se infectaron allí, generalmente hubo una población de aproximadamente 700 personas que fallecieron. ¿Qué es lo curioso? Que en este momento tenemos un coronavirus que viene precisamente de ese primer coronavirus del año 2002, pero que ya viene modificado, que ya viene diferente y que en este momento está produciendo no solo una epidemia, sino una pandemia a nivel mundial. Porque en este momento tenemos aquí en Colombia, a fecha de hoy, 17 de marzo, tenemos 65 casos confirmados. Tenemos 138 países que ya en este momento están con la infección y tenemos en este momento aproximadamente 170.000 infectados a nivel mundial y tenemos ya 6.000 personas fallecidas. Es decir, en menos de 3 meses ya tenemos muchísimo más fallecidos que lo que producían los 2 primeros coronavirus. Ahora, Fidel, muchos expertos dicen que el coronavirus actual, el que está azotando a la población mundial, solamente tiene un porcentaje de 2% de muertes, pero si eso lo llevamos de repente, lo traemos o aterrizamos en el medio local, de cada 1.000 personas podrían morir 20 personas. El coronavirus generalmente lo que hace es que produce una simple gripa que en algunas ocasiones puede pasar desapercibida. Inclusive recordemos que tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días y que generalmente en ese periodo donde la persona no tiene gripa, no tiene tos, no tiene sintomatología, puede empezar a pasarlo. Cuando la persona adquiere el coronavirus, generalmente el porcentaje de personas que se enferma y que hace una complicación, recordemos que la complicación es insuficiencia respiratoria por una neumonía, realmente es muy bajo, es del 2%. Pero lo que nosotros vemos en este tipo de coronavirus que tenemos actualmente
es que la capacidad de infectar es muy alta. Es decir, tenemos en este momento 180.000 casos. Cuando miramos el 2% de complicaciones, nos damos cuenta que realmente es demasiado alto. Entonces, la capacidad de infectar del virus actual es realmente la preocupante. Ahora, aterricemos un poco en el municipio de Soledad, Fidel, que ambos conocemos bastante bien. Tú que ves el tema de salud, tú que fuiste en algún momento candidato a la alcaldía, ¿cómo ves el tema de Soledad para enfrentar este coronavirus? Bueno, cuando hablamos de la situación que nosotros tenemos en este momento del coronavirus, nos damos cuenta que tenemos que buscar es la prevención. Porque si tenemos pacientes complicados, estos pacientes requerirían una unidad de cuidados intensivos y teníamos que tener también unos respiradores. Recordemos que en el municipio de Soledad tenemos un hospital materno-infantil que atiende solo niños y mujeres embarazadas y que no tiene unidad de cuidados intensivos por ser de primer nivel. Y dos, tenemos un hospital de segundo nivel que es el Juan Domínguez Romero, que tampoco tiene unidad de cuidados intensivos. Es decir, en este momento la preocupación en el municipio de Soledad es que no tenemos dónde atender las complicaciones de estos pacientes. No hay un centro regulador de servicios para nosotros estar pendientes de a dónde vamos a llevar estos pacientes. Solo contamos con un centro de urgencia que son unas ambulancias que nos van a transportar los pacientes. El problema grave en este momento es que Soledad necesitaría unos protocolos de prevención, donde se incluya el que se pueda concientizar y sensibilizar a todas las personas en Soledad. El coronavirus en este momento, lo único que tenemos nosotros para tratar de frenar esto es quedarnos en la casa para tratar de frenar la cadena de reinfección y agarrarnos de Dios. Pero Salud Pública y la Alcaldía de Soledad en este momento debía estar fomentando una cantidad de programas de sensibilización en todos los medios, redes sociales, en la televisión, en el radio, para tratar de educar a las personas, para que las personas se concienticen que la forma de frenar el coronavirus es estar en su casa y que se tienen que tener una serie de medidas de prevención. Lavarse las manos, usar tapaboca, que realmente es muy importante, estar muy pendiente de quedarse en su casa, porque sabemos que el virus se replica con una velocidad realmente alarmante. Ahora, Fidel, tú que eres ginecólogo, para es un poco desconcertante el tema de las gestantes. Hay mucha gestante que nos pregunta qué pasa, por ejemplo, con el bebé que llevo en la barriga o con el bebé que doy a amamantar. ¿Qué precauciones? Hay estudios que ya se han empezado a hacer acerca de todas esas mujeres que de pronto estando embarazadas adquieren este virus. Generalmente al bebé no le pasa absolutamente nada. ¿Dónde está realmente el problema? Que en el embarazo el sistema inmunológico de la mujer disminuye muchísimo. Y una persona que hace una neumonía y que además de esa neumonía hace una insuficiencia respiratoria y que además está embarazada, sí realmente se puede complicar. Y hablábamos ahorita que no tenemos las unidades de cuidados intensivos suficientes ni los respiradores suficientes para atender a estas pacientes. Es decir, para una mujer embarazada sería catastrófico que realmente pueda adquirir este virus. Ahora, hay patologías también que son, digamos, de temer. Diabetes, los que tienen, digamos, alguna insuficiencia renal, los que tengan problemas de tuberculosis, los adultos mayores de 70 años. ¿Qué tan cierto es esto, Fidel? Claro que sí. El virus ataca más a la población vulnerable, los adultos mayores, las mujeres embarazadas o estas personas que tienen patologías agregadas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, tiroides o algún tipo de enfermedad. Por eso es importante que con estas personas tengamos un cuidado realmente muy especial, porque sabemos que el virus va a producir mayor morbilidad y mortalidad realmente en todas estas personas de estos grupos. Ahora, Fidel, mire, el ABC del coronavirus sería de la prevención desde el momento en que, bueno, gracias a Dios ya se suspendieron los vuelos.
pero hubiera sido fantástico que el ABC hubiera sido primero en El Dorado, que es el aeropuerto internacional, y aquí que recibimos vuelos de Panamá y de Miami. ¿Tú consideras como médico que se ha flaqueado en este tipo de control? Hemos empezado realmente muy tarde la prevención. Estamos esperando inclusive que empiecen los fallecimientos para tratar realmente de responder ante una epidemia que tenemos a nivel mundial, que ya está convertida en una pandemia, porque ya sabemos que en diferentes lugares distintos se está replicando el virus. Aquí en Colombia no se ha hecho realmente la prevención adecuada y vemos como inclusive en el aeropuerto El Dorado, que es el más importante, no existen los controles adecuados. Mucho menos lo tenemos realmente en el municipio de Soledad y en nuestro aeropuerto Ernesto Cortizos. Debíamos en Soledad tener un epidemiólogo. Recordemos que en Soledad no existe ni siquiera un perfil epidemiológico donde nos diga cuántas personas no solo tienen coronavirus o cuántos posibles infectados hay, sino que tampoco sabemos cuántos pacientes tienen HIV-Sida, cuántos pacientes tienen sífilis, ni ninguna de las otras enfermedades, porque no tenemos un perfil epidemiológico. En el aeropuerto y en el terminal de transporte debemos tener un equipo interdisciplinario, donde estén médicos, donde estén psicólogos, donde estén trabajadores sociales, donde estén enfermeras, un equipo de personas con un protocolo, donde no solo se examine a la persona que llegue clínicamente, sino que se le realice realmente una encuesta para mirar qué factores tienen que puedan decirle a uno, esta persona puede estar en contacto. Recordemos que el virus en su inicio no produce sintomatología. Es decir, yo no puedo llegar y decirle a una persona, usted tiene tos, tiene gripa, listo, váyase porque no tiene nada de eso, porque puede estar en el periodo de incubación y puede estar totalmente asintomática, pero sin embargo puede estar transmitiendo la infección. Ahora, Fidel, el tema también pasa por los trabajadores de transportes, por ejemplo, el hacinamiento en el Transmetro, en los buses, los taxistas que en algún momento recogieron a estos pasajeros contagiados o sospechosos y que le dieron la mano, de repente tomaron la manía del carro. ¿Cómo prevenir esto, que en Soledad la informalidad es tanta? Hay una situación que tenemos que tener claridad. No existe tratamiento realmente para el virus en este momento. Se están haciendo estudios con interferón y con cloroquina y se ha visto que se disminuye un poco. Pero realmente el problema aquí es que no tenemos las unidades de cuidados intensivos. Como no tenemos unidades de cuidados intensivos para frenar las complicaciones, lo que nos quedaría con el transporte público, con el transporte privado, con los centros comerciales, con todas estas personas que pueden estar en algún momento precisamente predispuestos a coger esta infección, es la educación. Es la educación a partir de la fecha. Ya sabemos que no lo hicimos a tiempo, pero en este momento tenemos que empezar a sensibilizar y concientizar a todas las personas para que traten de tener las medidas de protección, usar su tapaboca y usar lentes de protección, porque recordemos que este virus, cuando una persona lo tiene, puede toser y esta saliva que sale puede caer en los ojos, en la nariz o en la boca y el virus entrar por ahí. Tenemos que tener también gel antibacterial precisamente para lavarnos las manos y para esas superficies que de pronto algún paciente tocó y que dejó rastros de saliva y que pueden ser infectantes, podamos limpiarlo. Es decir, lo que podemos hacer en este momento, además de nuevamente, como dije, agarrarnos de la mano de Dios, es la prevención. Ahora, Fidel, estos remedios caseros, el zumo de limón, el jugo de naranja, a tomarse en grandes cantidades, ¿sirven en algún momento? Todos los remedios caseros en este momento que se dice que muchas personas están haciendo, como tomar vitamina C, como el limón, como la naranja, no tienen ningún tipo de indicación, no sirven para absolutamente nada. Lo único que sirve para el virus es que cortemos la replicación. La replicación es que una persona no se lo pegue a la otra. Por eso es importante que en este momento todos nuestros gobernantes empiecen a hacer no solo el toque de queda para tratar de que se entienda que las personas deben estar en su casa, sino que además de concientizar a toda la población de que no va a haber clases en las universidades, en los colegios, que no asistan a los centros comerciales, que no vayan a cine, que las personas se queden en su casa. Porque muchas personas que se quedan en la casa empiezan entonces a no saber qué hacer. Aquí hace falta que ese gran programa que yo estoy diciendo que se debe hacer incluya
el aspecto psicológico, el aspecto familiar. Que se le eduque a las personas que es una época especial de estar en casa, cómo vas a estar con tu pareja, cómo vas a estar en tus hijos, qué actividades vas a hacer en la casa. Porque si tú te quedas en la casa y todo el día estás viendo la televisión, viendo noticias del coronavirus, vas a entrar en angustia, en estrés, en depresión. Y la idea no es esa. La idea es que aprendas que es un tiempo para agarrarse de Dios y estar en familia. Ahora, Fidel, pastillas como el ibuprofeno y otro analgésico o otro fármaco, ¿tomarlo de antes o tomarlo teniendo ayuda en algún momento? Hay estudios que están demostrando que personas que toman AINES, ibuprofeno y todos estos medicamentos pueden empeorar. Por eso se recomienda que no tomen ninguna clase de medicamentos. Que si la persona empieza a tener una gripa, una tos, un malestar general, una fiebre, que esos son los síntomas que produce este virus, que acuda al médico. Las personas que en este momento se sienten bien y que no tienen ninguna otra clase de síntomas, lo adecuado es que se queden en su casa, que no estén yendo a los servicios de salud, porque realmente se necesita que todos los médicos estén preparados y listos para atender a los pacientes que tengan sintomatología. Recordemos, nuevamente lo repito, que muchas personas pueden estar en ese periodo de incubación y pueden estar asintomáticas y pueden tener el virus. Además de esto, recordemos que el virus normalmente lo que produce es una gripita. Lo que pasa es que el 2% de la población de esa gripita hace complicaciones porque su sistema inmunológico está bajo. Insuficiencia respiratoria que es causada precisamente por una neumonía. Ahora, Fidel, ¿tú qué consideras que las autoridades hicieron mal en prestarle mucho más atención a los carnavales? Porque tuvimos casi 3 meses para prepararnos para la llegada de este virus. Cuando se hicieron los carnavales en Barranquilla, ya se sabía del problema que había a nivel mundial. Yo siempre he dicho que quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Tenemos que mirar simplemente qué pasó en China, qué pasó precisamente en Italia, qué ha pasado en otros lugares. Y la gente, por no acatar las medidas y restricciones de control, hoy en día tienen una cantidad de fallecimientos. Se sabía que aquí estaba dando ya vuelta el coronavirus y que en Colombia estaba llegando mucha gente que venía de otros países. Aquí en Barranquilla prefirieron hacer un carnaval sabiendo que ya se tenía idea de que el coronavirus estaba expandiéndose a nivel mundial. Llegaron una cantidad de personas que venían de otros países y no se hicieron ningún control. De hecho, inclusive a fecha de hoy, todavía en el aeropuerto El Dorado, en los diferentes aeropuertos y sobre todo en el aeropuerto de Soledad, no se están haciendo las medidas adecuadas para tratar de prevenir este problema. Considero que los carnavales se debieron aplazar, que los carnavales no se debieron permitir y que todas estas medidas que se están haciendo ahora se debieron haber hecho mucho antes. Ya en este momento, a fecha de hoy, 17 de marzo, se tiene la indicación que en Colombia tenemos 65 casos y que aquí en Barranquilla ya tenemos 2 casos y hay otro gran número de personas que falta confirmarlo. Ahora, eso es lo que decía, entrevistamos la semana pasada a un infectólogo de la Clínica Universidad del Norte. Él nos decía que estos 15 días van a ser cruciales para ver el tema del coronavirus no se expanda. Los siguientes 2 semanas serían, digamos, de descendencia de la bacteria o del virus. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Yo ahorita decía que en Soledad debíamos tener un epidemiólogo, porque precisamente cuando se mira la parte epidemiológica de cómo se comporta una enfermedad, nosotros miramos cómo va a ser la evolución. Cuando la gente no pone atención, no presta atención acerca de lo que tiene el coronavirus, que es esa complicación grave, esa complicación se va dando. Cuando se va dando y no tenemos realmente un sistema de salud robusto, fortalecido en Colombia y empieza a fallecer la gente, como pasó realmente en otros países, la gente coge susto, la gente coge miedo. Entonces la gente dice, yo me quedo en mi casa porque realmente sí, la gente se está muriendo por el coronavirus. Cuando eso pasa, la infección empieza a descender. Es decir, la infección va subiendo hacia un pico y cuando ya la gente ve que la cosa no es juego y se quedan quietas y realmente adoptan todos los manuales de prevención, entonces es cuando nosotros cortamos la replicación y empieza la incidencia a bajar.
Ahora, Fidel, ¿cómo explicas tú como especialista, ginecólogo, que Barranquilla, así como otras ciudades importantes, tienen que mandar la muestra a Bogotá y esperar entre 6 y 8 horas? Así como no tenemos realmente un sistema de salud fortalecido, no tenemos un sistema de salud pública fortalecido para hacer prevención y promoción de la salud, tampoco tenemos un sistema de laboratorio. Qué terrible que en este momento, hace mucho rato decían, estamos esperando el coronavirus y resulta que aquí ni siquiera hay un laboratorio, porque las muestras que se toman aquí hay que mandarlas a procesar a Bogotá. Qué terrible que esto esté sucediendo. Yo a fecha de hoy no he escuchado en los diferentes medios, televisión, radio, redes sociales, programas que ayuden a concientizar y que ayuden a sensibilizar a la población acerca de la prevención. Está pasando lo mismo que ha pasado con otras enfermedades donde no se actuó y el resultado fue catastrófico. Ahora, Fidel, tú, en tu evaluación, en tu perspectiva, estos 2 casos que hay en Barranquilla, en números, ¿a cuánto podremos llegar? La pregunta es, tanta gente que llegó a Colombia y toda esa gente que llegó a Colombia vino aquí a visitar Barranquilla, ¿cuántos realmente tenían el problema de la infección por el virus? Es decir, de 8 millones de turistas que llegaron a Colombia, 2 millones visitaron la ventana al mundo, ¿cuántas personas realmente traían la infección? Entonces, lo que nosotros vemos realmente en la práctica es que no se actuó en una forma mesurada, en una forma responsable. Y en este momento podemos tener muchos más casos, pero que los tienen ocultos. ¿Para tratar de qué? De que la gente no se asuste. Aquí el problema no es de susto. Aquí el problema es de tratar de concientizar a las personas de utilizar los métodos preventivos. Y si un método preventivo es quedarse en la casa, pues tendremos que todos quedarnos en la casa. Ahora, en el tema de soledad, Fidel, en barrios como Viña del Rey, como Villa Paraíso, como Don Bosco, que el agua a veces es intermitente y a veces ni siquiera tienen agua, tienen que comprar pimpinas o juntar de un pozo. Estas personas, ¿qué se les puede decir? Pues tenemos un problema realmente grave y en este momento debemos estar muy pendientes de que el agua y la luz no sea quitada, que no falte. Pero en esos barrios donde de pronto no hay agua o de pronto no hay luz, sabemos que las condiciones son realmente precarias, porque la limpieza va a ser más difícil. No están repartiendo alcohol, no están repartiendo gel, no están repartiendo tapabocas. Vimos que en los carnavales mandaron a unas 2 personas que fueran al aeropuerto y que repartir condones. Cuando todos sabemos que enfermedades como el HIV-Sida, como la sífilis, la gonorrea, disminuye su incidencia es con los programas preventivos, cuando a la gente se le concientiza. No es solo repartiendo condones, con el coronavirus pasa igual. Aquí los programas preventivos serían los más importantes. Tenemos que buscar la forma que a todas estas personas que viven en esos barrios que no tienen las condiciones adecuadas, se les eduque, se les oriente en cómo hacer para prevenir esta enfermedad, porque realmente ni siquiera tapabocas se les está repartiendo. Ahora, al inicio de la entrevista decías un tema importante de los asintomáticos. ¿Es entonces meritorio creer que un asintomático puede transmitir la enfermedad? Así es. Sabemos que muchas infecciones, por ejemplo la varicela antes de dar el brote ya empieza a ser contagiosa. Con el coronavirus está pasando igual. Podemos pensar que muchas personas solo cuando tienen neumonía es cuando están transmitiendo la infección. No, es que una persona puede tener una simple gripa, como dijimos. Es que el coronavirus lo que da es eso, una gripa. Lo que da es un resfriadito. Lo que da es eso que nosotros decimos por ahí que le dio la virosis. Lo que pasa es que en el 2% de la población hace una neumonía con una complicación que se llama insuficiencia respiratoria. Entonces debemos tener claro que de pronto una persona está en el periodo de incubación o está iniciando un periodo donde está asintomática y ya está transmitiendo la infección. Ahora, Fidel, el ABC del coronavirus, ¿cómo sería para las amas de casa y para los padres, para que sepan el tema del cuidado de sus hijos, de sus ambientes? Mientras más, digamos, agriados estén, es mejor. Sabemos que definitivamente el coronavirus se pega de persona a persona porque quien lo está pegando precisamente es la saliva. El virus vuela
Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros nos reímos, cuando tosemos, sale por medio de la saliva el virus. ¿Qué necesitaríamos entonces? Que todo el mundo se quede en su casa. 2, que todo el mundo use tapabocas y que use lentes precisamente para tratar de que no entre esa infección por la mucosa o la conjuntiva de los ojos. Que si salimos nos lavemos las manos antes de entrar a la casa, que nos aseemos, que nos quitemos la ropa que traemos de la calle. Pero lo más importante es que tratemos de pensar en que debemos estar en la casa agarrados de la mano de Dios. Porque definitivamente el problema del coronavirus es la transmisibilidad. Es decir, tiene una capacidad de infección muy alta y se transmite muy fácilmente. Por eso es importante que entendamos que hay que cortar la cadena de replicación del virus. Esa cadena de infección es la que tenemos que cortar. Es decir, el que tenga gripa, que se quede en la casa. Y el que no tenga gripa, que también se quede en la casa. Ahora, en el tapaboca hay digamos, esa ambigüedad, que lo tiene que usar el que está contagiado, más no el que está sano. Recordemos que el tapaboca cumple 2 funciones. Si la persona que lo tiene puesto tiene gripa o tiene el coronavirus, el tapaboca va a impedir que la persona se lo transmita a otro. Pero en la misma forma, si una persona se pone el tapaboca y la otra persona es la que tiene la gripa o tiene el coronavirus, no se lo va a pasar porque la persona tiene precisamente el tapaboca puesto. Es decir, el tapaboca cumple 2 funciones. Al igual que también el que la persona, si quiere usar guante, lo use o que tenga su frasquito con gel y se esté aplicando en las manos y en las superficies. Yo estoy aquí en mi consultorio y hoy he atendido un número de pacientes. Lo hice precisamente con las gafas, lo hice precisamente con el tapaboca y lo hice también con guantes. Pero aquí vemos unos escritorios, aquí vemos unos utensilios de personas que llegaron aquí. Hay que estar pendiente de hacer una limpieza general porque muchas personas pueden de pronto tocarse la cara, coger saliva y untarla en diferentes elementos que nosotros podemos después tocar y que podemos después reinfectarnos. Si tuvieras que darle un consejo al amigo tuyo y alcalde electo Rodolfo Cross en cuanto al coronavirus, ¿qué le dirías? Lo que Fidel Plata le diría a nuestros mandatarios de turno en este momento es que se concienticen que tenemos un problema grave a nivel mundial, que ya no es una epidemia, ya no está localizada en un solo sitio, sino que tenemos una pandemia, ya tenemos muchos focos de infección a nivel mundial y que tenemos que activar todos los protocolos de alerta, además del toque de queda que tenemos que hacer en algunas partes o en todas partes, además de quitar las clases en colegios, además de que tenemos que tener algún tipo de situaciones para frenar esta enfermedad, tenemos es que empezar una campaña de prevención. Y esta campaña de prevención es programas de educación, programas de concientización y de sensibilización. Y para eso tenemos todos los medios, radio, televisión y redes sociales, para educar a la población, no para asustar a la población, para educar a la población para disminuir esta gran pandemia. Fidel, y a los pobladores, a los vecinos, no solamente a Soledad de la costa atlántica del país, el hecho de salir a comprar de manera desmesurada arroz, alcohol, ya no hay tapabocas en las farmacias. ¿Qué decir de la población que de repente se deja llevar por esta inmoda llamada coronavirus? Cuando suceden situaciones como esta, tenemos que evitar el pánico. Salir de pronto a comprar cantidad de papeles higiénicos, cantidad de comidas y vaciar los supermercados realmente no es lo adecuado. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en que muchas personas cogieron y compraron todos los tapabocas y resulta que no le dejaron a otras personas? No. Aquí lo más importante es que frenemos esa cadena. Cuando frenemos la cadena, nosotros vamos nuevamente a poder salir a la calle, podemos estar nuevamente en nuestras actividades. Y la cadena se frena que impidamos que un infectado se lo pegue al otro. Por eso aquí la palabra clave es quedémonos en casa.
Para terminar, Fidel, ¿qué le dirías a estas personas mayores de 70 años que están proclives, digamos, a complicarse con el tema del coronavirus? Pues definitivamente, además de agarrarse la mano de Dios, tenemos que quedarnos en casa. No solo los adultos mayores, las embarazadas, los hombres, las mujeres, los niños, todas las personas tenemos que tratar de quedarnos en la casa. El grupo médico nos toca trabajar, nos toca estar pendiente en las clínicas y en los hospitales, porque es nuestro trabajo. Pero la idea es disminuir la incidencia y la forma de disminuirla es con todas las recomendaciones que tenemos. Además del uso de tapabocas, además de los geles, del alcohol, además de usar las gafas protectoras, toda persona que pueda quedarse en la casa, lo ideal es que lo haga. Con esto vamos a frenar esa transmisión.